Buenas tardes, de nuevo con ustedes, programa Calle Libertad, tercer programa de la temporada, y hoy tenemos una persona que tiene un currículum amplio y muy variado. Antonio Fernández Repeto. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué tal? No sé cómo vamos a meter todo esto que tú has hecho, porque tú has hecho un montón de cosas en 20 y tantos minutos. Y las que quedan por hacer. Y las que estás haciendo, que, que también las podemos tocar. Antonio, tú naces circunstancialmente en el puerto. Puerto de Santa María, exactamente. ¿Por qué naces allí? Hombre, porque mi padre termina la carrera de médico, hace la especialidad de oftalmología e instala su consulta privada en el puerto de Santa María. Entonces, en aquella época, en los años 47, 48, 46, es cuando él se instala allí, no hay la facilidad de transporte en la bahía como lo tenemos actualmente, entonces ellos tienen que irse a vivir allí. En esa época todavía no hay seguridad social en España, sino el ejercicio profesional había estado formándose en el Hospital de Mora, en la cátedra de oftalmología del doctor Pérez Llorca, y cuando termina la especialidad instala una consulta privada allí, entonces la instala en el puerto y pues lógicamente los frutos de ese matrimonio, que somos mis hermanos y yo, pues nacemos allí en el puerto de Santa María. Se vuelve siempre habéis vivido en el centro. Que yo recuerdo. Claro, bueno, no. Nosotros ¿no? Cuando volvemos del puerto de Santa María, que es cuando se funda la Seguridad Social en el año 50, entonces mi padre coge una plaza en la Seguridad Social, entonces ya se vuelve a Cádiz, ¿no? Capital. Y entonces en esos primeros años vivimos en la calle Brunete, en los pisos de Brunete, porque era una situación puente. Sí. Mi padre se marcha a Estados Unidos a súper especializarse con el doctor Castroviejo, y entonces ya sí nos vamos al casco antiguo a vivir a la calle Sánchez Barcaistegui, en una casa que era de mi abuelo. Yo viví allí pues 8 años, y a partir de ahí, en el año 61, ya nos vamos a vivir a la calle Valverde 5, que es donde vivimos ahora, toda la vida, claro. Bueno, ahí vivían mis abuelos, entonces ya desde ahí ya empezamos, claro, seguimos la tradición de la calle Valverde. Ahí tienes tú la consulta. Y ahí sigo, claro, ahí ya cuando mi padre vino a Cádiz instaló la consulta en Valverde 5, y ya de ahí hemos seguido y seguimos la tradición. ¿Cómo recuerdas tú aquel Cádiz, Antonio? ¿Tú irías a Canalejas los veranos? Claro. Canalejas era la plaza más próxima a mi domicilio, entonces mi infancia se desarrolla allí, hasta los 14, 15 años, que ya vamos a la Plaza de Minas y eso, pero los primeros años en Canalejas. Hombre, yo creo que el Cádiz de esa época era un Cádiz muy bonito, muy... Nosotros lo vivíamos con los tranvías, con lo que queremos volver otra vez a poner ahora los tranvías. En aquella época había unos grandes tranvías en Cádiz, una gran compañía de tranvías, que eran los que con la que... ¿Te acuerdas de los trolebuses de 2 pisos? Los británicos, claro, totalmente. Y además que cuando cogían por la calle Ciudad de Santander, había que cambiar los troles y tiraban de los troles para poderle cambiar la dirección, ¿no? Hombre, es un Cádiz anecdótico, es un Cádiz en blanco y negro. Sí. Y yo pienso que en aquella época fuimos muy felices, ¿no? La verdad es que sí, lo recordamos con cariño, ¿no? ¿Ibas a la Caleta o te llevaban? No, yo nunca he ido a la Caleta. Yo a la Caleta he ido de mayor. Ahora, es curioso, porque yo soy muy gaditano. Sí, es verdad. Me gusta Cádiz, sí, con locura, pero no he caído a la Caleta. O sea, yo me he bañado en la Caleta con 60 años. Porque te llevaban a la Victoria. Nosotros le llamamos la Grande. A la playa. O a la playa, tú decías la playa, ¿no? Yo la Victoria, a la Grande. No, sí, nosotros la playa, o sea, la playa era la Victoria, nunca le hemos dicho la Victoria. Sí. Y yo siempre venía aquí, porque mis tíos tenían casetas aquí en la playa Victoria, y después ya mi padre también cogió ya una caseta, entonces y teníamos la sistemática de venir aquí. Antonio, yo viendo tu currículum, que amablemente me entregaste, veo 2 cosas que te pueden definir, a lo mejor me estoy equivocando. Una, Cádiz. Y cuando digo Cádiz digo muchas cosas, ¿no? Claro. Y otra, la medicina. ¿Estoy acertado o hay muchas más cosas? Yo creo que totalmente acertado. Es más, yo dentro de la medicina yo me definiría por la oftalmología. O sea, yo en mi fuero interno yo hice medicina para ser oftalmólogo. Vale. O sea, mi vocación era la oftalmología. Y cosa que hoy día no es viable. O sea, hoy día no se podría polarizar los estudios en ese sentido, porque hoy con los sistemas de
de acceso especialización, del MIR y toda esa historia, lo mejor que hace un estudiante de medicina es no polarizarse tanto a una especialidad en concreto. Pero bueno, en aquella época sí era factible, ¿no? Entonces yo sí era un enamorado, digamos, de la oftalmología. Pero bueno, te venía de familia. Claro, porque mi padre ¿Tu hermano era también oftalmólogo, mi hermano pequeño también es oftalmólogo y mi hija es oftalmólogo, o sea que ya vamos a hacer 3 generaciones de oftalmología. Entonces, bueno, eso es así, ¿no? Y después Cádiz, sí, por supuesto, ¿no? Sí. Cádiz en todas sus facetas, o sea, a mí Cádiz me ha gustado históricamente, actualmente, a sus manifestaciones culturales, Carnaval, Semana Santa, o sea, a mí me ha gustado implicarme en la ciudad desde pequeño. Eso lo vamos a ir tocando, porque, como he dicho, tienes un montón de... muy polifacético, ¿no? Pero, si te parece, volvemos a los primeros estudios, bachillerato en San Felipe. ¿Qué recuerdo tienes de allí? ¿Algún profesor, algún amigo que te marcara? Hombre, en Cádiz, intramuro, que bueno, de primera, todo lo que es la primaria lo hicimos en aquella época en San Felipe intramuro, al lado del oratorio. Entonces el oratorio marca también mi vida, ¿no? Porque yo hago la primera comunión en el oratorio con el padre Vicente, que yo creo que quizás sea la persona más emblemática del San Felipe Neri, junto con don Ciriaco Alzola, que también fue en aquella época una personalidad que fue una institución en Cádiz. Y bueno, esos primeros años hasta ingreso, ya en ingreso ya nos vamos para Puerta Tierra. De los primeros años de San Felipe de Cádiz, pues yo creo que la impronta es don Raimundo. Yo tengo un muy grato recuerdo con Eloy Cabeza, que era un seglar, que era gaditano, que se nos dio clase en ingreso. Y la verdad es que Eloy fue una persona que nos dejó... Era duro y era una persona que nos hacía ya entrar en vereda, ¿no? Y de ahí ya pasamos, primero de bachiller, todo el bachiller en San Felipe de Puerta Tierra, ¿no? En Extramuro, ¿no? Sí, que entonces el bachillerato nuestro era desde los 11 años hasta los 17 o 18. Claro, sí, bueno, yo al final en el último ciclo, que era el bachillerato superior, ya tuve 2 escarceos ahí, porque ya estuve un año en el instituto, haciendo quinto, y en Preu, también me fui a Utrera un año para hacer los cursos de Preu, de los salesianos de Utrera, para morir. Bueno. O sea, reconocido por todo el mundo que era mucho más difícil un Preu que cualquier año de carrera. Claro, y además nosotros teníamos las reválidas de cuarto y de sexto, que tanto miedo le tienen los estudiantes ahora, y nosotros hemos pasado reválidas. No quieren ni tarea, ni reválidas. Sí, eso no lo sé. Nosotros hemos tenido que pasar 2 reválidas y Preu. Y el Preu era que no vean, ¿no? De Gravatillo. Durísimo, libracos así. Todo lo que tocaba, lo que saliera, porque te tocaba lo que fuera. Pero bueno, eso es la historia, ¿no? Desde siempre, además, Antonio, fútbol en tu colegio, te recuerdo jugando al fútbol. Mucho, el fútbol y balonmano, ¿cuándo empiezas tú? Balonmano empezamos en quinto de bachiller, yo creo que fue en quinto cuando Isaac Ayoza Chércole, que era un profesor que nos daba educación física y deporte, él era de la Falange en aquella época, como todos los profesores de gimnasia eran de Falange, ¿no? Entonces él no era de Cádiz, yo creo que don Isaac era de Zaragoza, y entonces él introduce el balonmano en aquella época. O sea, de ahí viene el auge de ahí. O sea, porque tenía auge tela. Sí, en aquella época, a raíz de ese primer año que se instaura en San Felipe, también salen equipos en el Instituto Columela, salen equipos en la Fundación Ruiz de Alda, después sale un equipo de la OGE, que va a los campeonatos de la OGE, de la Organización Juvenil Española, que era de Falange, eran de la época de los flechas y toda esa época, y entonces se hacen unas competiciones espectaculares de los campeonatos escolares, y después ya, cuando vamos sumando años, ya entramos en categoría nacional. Entonces yo durante muchos años jugué con el Cádiz Club de Fútbol, que hizo una sección de balonmano, con el Club Caleta, también jugué en Primera Nacional. En aquella época el Balón de Cádiz también juega en Nacional, y entonces aquí teníamos competiciones con equipos de élite, Pilaristas de Madrid, equipos, yo he jugado en Crevillente, en Alicante, porque aquí teníamos que ir en autobús hasta allí, ¿no? ¿Sabes? No, en Cádiz el pabellón Portillo es desgraciadamente el solar que tenemos
hoy ahí en el pabellón Portillo ha visto grandes competiciones de balonmano. Y en medicina, Antonio, tú desde el principio has dicho que ya estabas orientado a la oftalmología, aunque claro, tuviste que hacerla entera, la carrera entera. ¿Qué recuerdo tienes de aquellos años de medicina? Hombre, los años de medicina son los años más felices de estudiante, ¿no? Porque son la época en la que ya tú eres persona, ya entras en los movimientos estudiantiles. Y, hombre, los primeros años pues te marca, por ejemplo, en aquella época teníamos profesores emblemáticos como era José María del Corral, ¿no? Corral en la fisiología, y yo ya entro en la cátedra de oftalmología en quinto de bachiller, ya me entro con la cátedra en quinto de medicina, de carrera, perdón. Sí. Que cuando hago la asignatura de oftalmología me hago alumno interno de oftalmología. Y entonces ya, bueno, ya lógicamente ya lo demás es un trámite, ¿no? Ya lo que vas aprobando asignaturas, pero para ya seguir la vocación, ¿no? Y bueno, yo la verdad que tengo muy buenos amigos ahora, muy buenos amigos que además... De cada etapa, ¿no, Antonio? Claro, pero que además muchos de San Felipe, muchos compañeros de San Felipe hicimos medicina, con lo cual dentro de la carrera también seguíamos las amistades del colegio. O sea, que tú has arrastrado amistades durante toda la vida, prácticamente. Afortunadamente. Afortunadamente, por supuesto. Sí, claro. Afortunadamente. Y bueno, la carrera de medicina te va muy bien porque tengo delante el expediente. Yo podría leer la cantidad de actividad profesional, estaríamos aquí 2 días, porque tiene actividad científica, asociaciones científicas. Me ha llamado la atención porque no lo conocía yo, que estuviste tiempo en la docencia también universitaria. Claro, porque yo pertenecía, cuando terminé la carrera, pertenecía a la cátedra de oftalmología, y entonces fui el profesor ayudante de clases prácticas, profesor asociado. ¿Te gustaba la docencia, Antonio? Me encantaba la docencia. ¿Más que la actividad profesional? No. ¿Lo que más te ha gustado? Para mí la actividad profesional superaba la docencia. Lo que pasa es que en el Hospital Mora, que era donde yo empecé a desarrollar mi especialidad, pues era implícita la docencia, porque era hospital universitario. Era claro. Sí. Entonces íbamos compartiendo las dos actividades, ¿no? Y ya cuando pasamos a Puerto Real, en el año 90 creo que fue, pues claro, era una continuación del Mora, ¿no? Entonces son unos hospitales muy particulares porque siempre hemos estado rodeados de los alumnos de la Facultad de Medicina, ¿no? Entonces hemos ido alternando las dos actividades. Bueno, como médico, doctor en Puerto Real, te ha llevado un montón de años, ¿no? Bueno, casi 40 años. Casi 40 años. ¿no? Hasta hace un par de años que me jubilé. ¿En el Mora estuviste...? En el Mora estuve hasta el año... Siempre, hasta que se cerró. Vamos, yo fui de los que estuvimos en el comité de huelga para conseguir... Para conseguir... ¿Y ahora con el tiempo cómo lo ves? Para conseguir el clínico, que nos equivocamos. Que totalmente. Nos equivocamos nosotros, a nosotros no se nos dio opción a equivocarnos. Nosotros lo que queríamos era un hospital clínico universitario concertado con la Seguridad Social en condiciones, porque el Mora era de beneficencia provincial, o sea que no tenía ninguna entidad, y allí no había plantilla. La única plantilla estable que había eran los catedráticos de la Facultad de Medicina, que hacían beneficencia médica. Nosotros éramos unos equipos que se habían formado, pero que no teníamos ni contrato, ni puestos de trabajo, ni nada. Entonces nosotros lo que pedíamos era una estabilidad. Y nosotros no queríamos irnos del Hospital de Mora. Lo que pasa es que no era viable el Hospital de Mora en la Seguridad Social. Entonces, bueno, aquello fue un movimiento político extraño, por el cual Fraga, que era ministro de Interior en aquella época, creo que era, tenía a su cargo el hospital antituberculoso de Puerto Real, y entonces Antonio López de decano, vino el rey a Cádiz a inaugurar la Facultad de Nueva Medicina, y entonces le dijo: decano, ya tiene hospital, te doy el hospital de Puerto Real. Y entonces fue cuando se adscribe, tanto es así que el SAS, o la Junta de Andalucía en aquella época, nunca consideró poner en marcha el Hospital de Puerto Real. Lo tuvo proscrito muchísimos años, hasta que ya al final, bueno, porque ya por la dinámica que es sanitaria, al final se fue a Puerto Real, pero lo ideal, bajo mi punto de vista, hubiera sido remodelar el Mora,
que se podía haber remodelado sin ningún tipo de problema, haberlo adecuado a la medicina actual, y ese hospital es una maravilla, es un hospital una maravilla que se podía haber estado utilizando, pero bueno, historia. Bueno, en el hospital habrás vivido todo tipo de situaciones, pero me imagino que en general muy satisfactorio, ¿no? Hombre, claro, yo pienso que la labor médica tiene sinsabores porque es normal, ¿no? Porque tú estás luchando con la enfermedad, ¿no? Con la parte, pero también tienes la ventaja de que ves también los éxitos y eso lógicamente te satisface, ¿no? Vamos a hablar de otra faceta tuya, Toño, también súper conocida, faceta carnaval. Me llama la atención porque tú estás ahí como pionero, en realidad primero en el coro, que prácticamente había desaparecido, y lo montáis con Poleo, Malleto, etcétera. Y Miguel Villanueva. Y después también, yo creo que también sois pionero, corrígeme, en Semana Santa como cargadores, que no sé si sois de los primeros que salís como cargadores en mano, ¿no? He caído, sí, en el Jesús, nuestro Padre Jesús caído, aunque yo no soy de la cuadrilla iniciática, ya, que fue 2 años antes o 3 años antes de que yo empezara a salir, pero fueron los primeros cargadores de Andalucía amateur, que fueron los hermanos de la cofradía, fueron la cofradía del Caído de Cádiz. Entonces, cuando a los pocos años de estar ya saliendo el Caído cargado por hermanos, pues yo entro en la cuadrilla de Miguel Ángel Maján, en el Cristo del Caído, y eso es lo que ya es una pelota, ya iba rodando todo, ¿no? Porque a los pocos años Miguel Ángel nos llama a gente de la cuadrilla para formar un coro de carnaval. A mí el carnaval me había gustado de toda la vida. A mi casa iba el Kini a cantar todos los carnavales porque mi abuelo era muy amigo del Kini, y entonces iban a cantar el coro a mi casa, con lo cual a mí el coro me llamaba mucho la atención, y cuando surge la posibilidad de participar en un coro, pues nos metemos, vamos, con los ojos cerrados. Y aquello bueno, afortunadamente salió bien, porque aquello era un riesgo muy grande, ¿no? Porque el que se rompieran los estratos sociales del carnaval, como en aquella época estaban perfectamente establecidos, bueno, pues nosotros inconscientemente nos metemos ahí. Y hasta en eso fuisteis rupturistas con y se rompe con una tradición. Durante 5 o 6 años salimos en el coro, y después, bueno, pues nos bajamos del coro. Vamos a hablar un poquito de cada cosa. El coro... Vamos a hablar primero un poquito, si te parece, o vamos a comparar, ¿no? Lo que se siente, por ejemplo, yo no he tenido ni cualidades, ni he cargado, ni he podido salir en un coro porque tampoco tengo suficiente, pero me hubiese encantado, ¿eh? Claro. ¿Qué diferencia? O sea, el sentir debajo, lo que se siente debajo de un paso, yo creo que es fuerte, ¿no? Y también en un momento dado subirte a un coro y en la plaza, yo qué sé, al mediodía tiene que ser también espectacular, ¿no? Sí, es que, bueno, yo creo ¿Son que cosas distintas? Hombre, completamente diferentes, ¿no? Yo pienso que el sentimiento de cargador de una cofradía implica un sufrimiento físico bastante importante. Sí. Bueno, que lo superas porque eres joven, porque y tienes cualidades para hacerlo, ¿no? Y lo que pasa es que nosotros éramos una gente joven un poco arriesgada en ese sentido, ¿no? Porque allí ni se ensayaba ni nada, y llegaba el martes santo, te metía en el paso y te llevaba 7 horas debajo del paso. Bueno, implica un sacrificio, implica llevar unos titulares, tener unas creencias religiosas más o menos arraigadas o más o menos practicantes, pero en ese momento el sentimiento religioso te puede y vences ese sufrimiento físico y sacas el paso. El participar en el coro es completamente distinto, es divertirse, ¿no? Claro. Entonces, hombre, tiene una parte de responsabilidad porque tienes que prepararlo, los ensayos, hay que quedar bien, hay que hacerlo bien, claro. Entonces, en el tema del coro, bueno, lo pasábamos, imagínate, fantástico, ¿no? Todo el año, ¿no? Lo que pasa que, claro, también se rompen una serie de estatus sociales que, bueno, que a nosotros no nos importó, a ninguno, tanto es así que arrastramos incluso catedráticos de la Facultad de Medicina para que salieran con nosotros en el coro, ¿no? Verdad. Y bueno, yo es que me imagino, por ejemplo, yo que sé, en el coro, ¿tienes alguna imagen que se te venga y diga,
Pues mira, Rafael, en la plaza, Sí. la primera que se te venga. A mí que tuvieras... a mí la semana del coro de los Dedócratas fue una sensación de plenitud, porque nosotros no podíamos imaginar lo que se estaba organizando allí, porque nosotros salíamos por salir cuando los coros estaban prácticamente muertos, ¿eh? Y yo el momento álgido de estar de la puerta de Correo cantando y rodeado de público, muchos conocidos y la mayoría desconocidos, pues la sensación de verte encima de una carroza el domingo de carnaval cantando tango, yo eso no lo puedo describir, porque era impensable haberlo hecho. Cuando lo hace, pues dices tú, bueno, estamos haciendo algo histórico, porque realmente es cuando tú te das cuenta de la trascendencia de lo que estás haciendo, ¿no? Y hay un pequeño veneno ahí, ¿no? Porque luego se repite Claro. En tu caso, no sé si fueron 4 o 5 años. Yo salí 5 años. 5 años. 5 y luego, años. ¿por qué decides bajarte? ¿O hay alguna circunstancia ajena a tu decisión? No, lo que pasa que es que, hombre, el problema del bajarnos de la carroza era que nosotros ya en esa época estábamos empezando a casarnos, a contraer matrimonio, la mayoría de los componentes del coro. A nuestras mujeres también les gustaba en el carnaval. Entonces no había forma, bueno, en aquella época no había el coro, no había salido todavía el coro mixto ni nada de eso. Y entonces la única forma de convivir familiarmente la concebimos saliendo en chirigota, o sea, no participando en el coro. El coro ya también tenía unos requerimientos de ensayo prolongados en el tiempo, ya tenía que estar 3 o 4 meses por las noches, teníamos niños pequeños, nosotros ya entonces optamos por salir en una chirigota, bueno, que es una chirigota a la nueva usanza, ¿no? Porque eso no existía. No, fuisteis los pioneros, claro, realmente. Claro, y salimos con nuestras mujeres, nuestras amigas, nuestras cuñadas, nuestras hijas. ¿Quién escribió la primera? ¿Gómez ya? No, la primera chirigota, esa sale un cuplé en el coro, que es el cuplé de los Buscaoros. Los Buscaoros. Y entonces ese se repite al año siguiente, ya cuando salimos, hacemos la chirigota de los Buscaoros, y ahí el que escribe los cuplés es Emilio Rosado. El Gómez ese año escribe Los Cruzados Mágicos. Pero qué tino tuviste, y porque le Sí, diste ahí al mejor. a los mejores. Al ¿no? mejor. Y ya después, claro, el año 83, que es cuando salieron los Buscaoros, el Gómez nos ve en la calle, le gusta el ambiente que nosotros llevamos y al año siguiente ya sale con nosotros. Vale. Y entonces ya se forma ahí estuvimos 10 años. 10 años. 10 claro. años salimos. 10 años. Que después esa chirigota ha dado lugar sí, a otras más, y todas en un nivel de ingenio alto, de calidad. Bueno, allí yo creo que lo que se ha creado es el carnaval callejero. Totalmente. Afortunadamente, ¿no? O sea, por eso te digo que hicisteis, o sea, por un lado el coro y por otro lado la chirigota callejera viene de la raíz vuestra, ¿no? Claro. Quiero volver a lo del paso, porque seguro que también tiene algún recuerdo, porque claro, si a ti te aplauden cuando subes, ahí hay un pequeño éxtasis, ¿no? De estar ahí debajo. ¿Tienes alguno en la memoria también? Sí, bueno, ¿algún momento? Bueno, quizá, digamos, una procesión magna que se hizo en Cádiz en aquella época fue un momento muy, muy particular, porque salíamos todos los pasos de Cádiz, y bueno, y es lo que tú decías, ¿no? Nosotros íbamos llevando el paso por alto y le hacíamos los mesíamos, entonces eran, hombre, sí, momentos importantes sí ha habido dentro de la... No podemos resaltar uno en concreto, pero bueno, muchos sí hay. Hay una estética ahí... Claro, la estética de la Semana Santa es muy particular. Que encima cuesta trabajo y hay una sublimación. Sí, está debe claro. ser extraordinario. Nos quedan muy poco tiempo, como has comprobado, porque nos están avisando, pero claro. no quiero interesante, ¿eres hermano del silencio? Sí, de toda la vida, porque tradición familiar, porque mi padre también era hermano y mi madre. Exacto, bueno, a mí ese Cristo y sigo saliendo en la procesión. Sigue saliendo, ¿no? Me parece increíble. No sé si sabes que a Faña, el presidente de la República, vino a verlo. ¿Tú lo sabías? No lo sabía. Vino expresamente a Cádiz a verlo, porque bueno, aunque él intentó una cierta confesionalidad, sí. Pero su mujer era muy devota y él era un hombre muy culto y vino. Y no se sabe bien de quién es el Cristo, porque siempre nos habían dicho Martín Montañés, pero ahora dicen que no, que quizás. Pero vamos, el que lo hizo tuvo una mano divina. Extraordinario.
Festival Internacional de Folclore. Antonio, También. te has llevado un montón de años echándole un montón de horas. Muchas has horas. traído lo mejor a Cádiz, lo mejor para Sí. Cádiz. ¿Cómo empieza eso? Y también te quiero preguntar cómo acaba, ¿no? Hombre, el comienzo, la verdad es que el Festival Internacional de Folclore se origina porque otra de las actividades que yo desarrollé en mi juventud y mi adolescencia fue que salíamos en el grupo de danza de Adolfo de Castro, y mi mujer bailaba y yo tocaba la bandurria. Entonces, por circunstancias del grupo, Manolo Granado y yo nos hicimos cargo del coro, del grupo, y a los pocos años, a los segundos años, vimos que una cosa que nosotros íbamos eran los grupos, los festivales de folclore. En aquella época había uno muy célebre que sigue existiendo, el Festival de Jaca Internacional del Pirineo, y nosotros decíamos, bueno, si es que Cádiz es una ciudad que se puede prestar a esto, porque es una ciudad que participa en la calle, tiene el carnaval, que es muy participativo, y entonces nos arriesgamos. Entonces hablamos con el Ayuntamiento, la Diputación y Unicaja, porque ya el grupo había pasado del Ayuntamiento a la Caja de Ahorro de Cádiz, y entonces hablamos con los tres elementos para que cada uno se hiciera cargo de una faceta del festival, y nosotros lo organizábamos. Y así nos hemos llevado 29 años, ¿no? 29 años, y como tú dices, efectivamente, gracias a Dios, hemos podido traer grupos de los 5 continentes, de todos lados, magníficas agrupaciones, y se han hecho unas noches inolvidables. ¿Qué pasa? Llega la edición número 29, Sí. El ayuntamiento se retrae en el pago de la subvención para poder afrontar el número 30, y nosotros lo que no podíamos era arriesgar, digamos, nuestro patrimonio personal, porque eso requiere una inversión. Inversión. Y entonces, bueno, aquello ya por falta de financiación tuvimos que dejarlo, ¿no? Es una pena que después de tanto tiempo y de tanto reconocimiento, sobre todo en el exterior, yo puedo decir que aquí la gente hoy lo recuerda con pena, pero en aquella época no lo defendió como tenía que haberlo defendido. Claro. Eso es Cádiz también a veces. Bueno, pero es así. Pero bueno, ahí está. Hay que decirlo, ahí está. Antonio, yo sé que sí, tú seguirás haciendo cosas actualmente, ¿a que sí? Sí, sí, claro. Ya, ahora me he matriculado para estudiar, estoy estudiando música y aprendiendo a tocar el violín. Claro, eso es otra faceta, ¿no? Bueno, claro que sí. Hay que seguir, Hay que seguir. Mientras que el cuerpo aguante para adelante. Y hay ilusiones, hay que tener ilusiones, está claro. ¿verdad? Bueno, yo creo que, como te contaba al principio, yo creo que es que Cádiz se presta. Sí. Tendríamos que mejorarlo, porque, vamos, a mí me da pena la situación en la que se encuentra nuestra ciudad. Desgraciadamente, Cádiz está muy mal, hay que reconocerlo. Tendríamos que hacer los gaditanos un esfuerzo por tirar para adelante. Yo estaba el fin de semana pasado en Málaga, y vaya capital que ha progresado de una manera inusitada, y una pena que Cádiz esté como está. Entonces yo creo que los gaditanos tendríamos que tomar cartas en el asunto y decir que todo así no puede seguir. Antonio, ha sido un verdadero placer tenerte, un pedazo de currículum, un pedazo de vida. No, hombre, y lo que te queda. Lo que me queda. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Venga, encantado. Y a ustedes, como siempre, emplazarlos para el próximo Calle Libertad, y hasta entonces, pues muy buenas noches.